En junio del año 1975 fui secuestrada por un grupo civil. Reforma. Sin que yo lo hubiera dicho, nosotros sabemos que vos querés morirte, pero vamos a hacer todo lo posible para mantenerte viva. Tortura. Quedaban totalmente dormidos, se los desvestía y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que ya estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar uno por uno. Desaparecidos. Estas tres palabras son las que describen una Argentina militarizada, a manos de Jorge Rafael Videla, en conjunto con Emilio Massera y Orlando Agosti, que cuenta hasta la fecha con más de 30.000 personas desaparecidas, con miles y miles de madres aún esperando a que sus hijos vuelvan a su hogar. La historia guardada en la memoria y lugares argentinos nos llevan a ese momento en el que en nuestro país la violencia gobernaba y dominaba sobre toda lógica y pensamiento. Lugares hasta la fecha que hoy siguen en pie sobre aquel recuerdo oscuro, como lo es el Espacio Provincial de la Memoria y la Biblioteca Mariano Moreno, donde nos podemos encontrar con nuestra primera entrevistada, Marcela Mercado Luna, hija de Ricardo Mercado Luna, un expreso de la dictadura militar. ¿Puede presentarse? Yo me llamo Marcela Mercado Luna, tengo 63 años. Cuando fue el golpe del 76, yo tenía 16 años y estaba cursando el 5º año de la secundaria en el Colegio Nacional Joaquín B. González. ¿A qué se dedicaba su padre antes? Mi padre en aquel momento tenía 41 años, abogado y profesor tanto en la secundaria como en la universidad. En la secundaria era profesor en la Escuela de Comercio, era profesor de Derecho Usual y en la universidad tenía varias cátedras. Y como abogado se caracterizó por estar muy cerca del diario El Independiente, que estaba muy marcado en aquel momento, fue uno de los socios fundadores, aunque cuando fue el golpe ya no pertenecía a la cooperativa, y también estaba muy cercano a la pastoral del obispo Angelelli, era abogado del obispado y consejero, digamos, en temas jurídicos. Monseñor Angelelli lo consultaba cada vez que necesitaba algún asesoramiento. ¿Dónde vivía durante el golpe militar? En aquella época yo vivía entre la casa de mis padres y la casa de mi abuela, que vivía al frente. Mi abuela tenía una casa muy grande y el nido vacío, prefería quedarme en la casa de mi abuela. ¿Cómo vivió usted el golpe militar? Justamente el día del golpe lo recuerdo en la casa de mi abuela, porque yo me había quedado hasta muy tarde a la noche preparando un trabajo práctico de literatura, que es mi materia preferida, siempre lo fue, y de hecho soy profesora de letras. Y le pedí a mi abuela que por favor me despertara porque tenía miedo de dormirme. Cuando me di cuenta de que estaba amaneciendo y mi abuela no me había despertado, le pregunté qué pasaba y me dijo: hay revolución. Esas palabras me quedaron muy grabadas: hay revolución. Fue el golpe, no hubo actividad ese día, yo creo que la Junta Militar suspendió todas las actividades, algo así, incluso suspendió todos los programas de la televisión. Lo único que se pasaba, y me acuerdo patente, esa siesta, ese mediodía, esa siesta, era un partido justamente de la selección argentina. Eso fue lo único que se vio en la tele, más la asunción de la Junta Militar. Bueno, en la casa de la abuela, como te dije, llegaban tíos, tías, miembros de la familia, todos, vivíamos casi todos en la calle Alberdi, estaba tomada por Mercado Luna. Y bueno, a medida que llegaban o que hablaban por teléfono alguien, nos íbamos enterando de la gente que estaban llevando presa. Era de no creerse. Muchos escritores, por ejemplo, Daniel Moyano, Eloy López, Mario Pauletti, que era escritor y periodista del Independiente. Todo era una gran confusión, era como que se estaban llevando a
a las personas equivocadas, se llevaban a las buenas personas. Esa era la sensación que nos daba, ¿no? Las noticias choqueantes de ese día y del día siguiente también. Mi papá estaba inquieto, iba, venía, averiguaba, hablaba con los amigos, con los familiares, las esposas de los amigos que iban llevando. No lo podía creer y no se le iba de la boca: esto es un horror, esto es un horror. A partir de ese día, de ese 24 de marzo, cada día nos enterábamos de alguien nuevo que se habían llevado, o algunos otros que habían sido exiliados o que habían optado por abandonar el país porque era una opción posible. Por ejemplo, Daniel Moyano se fue del país y muchísimas otras personas, ¿no? Se fueron del país. ¿Cómo fue cuando llevaron a su padre preso? El día que lo llevaron a papá fue el 9 de junio de 1976. Yo estaba en el living de mi casa paterna, en el sillón del living, y lo vi entrar a mi padre muy apurado y decirle algo a mi madre que estaba dentro. Serían como las 9 de la noche de un invierno frío. Lo vi salir apurado a mi papá y a mi mamá por atrás, teniendo un abrigo muy, muy grueso de mi padre que se llamaba gamulán, y una bufanda. Venía por atrás corriendo mi mamá con este gamulán y la bufanda, y esa imagen fue la que yo tuve, digamos. Papá entrando y mamá saliendo con abrigo y bufanda y una cara de desesperación tremenda. No sabía qué es lo que estaba pasando. Me crucé a la casa de la abuela donde todo sucedía, y ahí estaban mis tíos, mis tías, mi abuela, mi mamá, en fin, contando cómo se lo habían llevado a mi padre. Lo llevaron, después supe, a la comisaría del barrio Mataderos. De ahí lo llevaron a la cárcel donde está actualmente, que se llamaba el IRS, Instituto de Rehabilitación Social, y allí quedó incomunicado por muchísimo tiempo. A fines de septiembre o principios de octubre, creo que principios de octubre de ese mismo año 1976, trasladan a mi padre al penal de Sierra Chica. Alguien dijo que el traslado se iba a hacer en avión, así que como no podían ir a la cárcel, los veían que los subían en un furgón, decidimos todos los familiares que estábamos ahí, ir rumbo al aeropuerto para tratar de despedir, no sé, de averiguar algo. En esto de tratar de llegar al aeropuerto era muy grande esta incertidumbre. ¿Por qué? ¿Por qué era grande la incertidumbre? Porque a esa altura ya sabíamos de muchos jóvenes que habían sido llevados y que sus familias recorrían cárceles y cárceles y comisarías y lugares de detención y no podían localizar a sus familiares, muchos de los cuales después resultaron ser los desaparecidos. Así que ese traslado fue realmente una desesperación, una angustia muy grande. Se iban de La Rioja, o sea, los llevaban, pero ¿a dónde? Nadie sabía, ¿no? Después supimos, por lo que contaron, en nuestra familia lo supo por mi padre, que el traslado ese fue horrible, todos hacinados en un avión Hércules. Los aviones Hércules son unos aviones del ejército muy grandes que no tienen asientos, solo un piso. Y todo el viaje, todos apretados, recibiendo golpes y más golpes hacia el voleo. Mi papá cuenta esto, lo cuenta muy bien en su libro Los rostros de la ciudad golpeada. Fue tan, no sé, tan tremendo, tan denigrante ese vuelo, que los guardias y los torturadores que los golpeaban también caminaban, trotaban sobre las cabezas de los presos que estaban todos sentados en el piso de ese avión, y hasta los orinaban. Ese fue el traslado a Sierra Chica, así hasta que el vuelo llegó al destino, que era este penal. En esos mismos días, mientras mi padre y sus compañeros de desgracia, a ellos les estaba sucediendo todo esto, en la casa de los presos, le piden a mi madre que vaya a retirar lo que en el lenguaje carcelero se llamaba el mono del preso. Era un envoltorio con su frazada y las pertenencias que ellos decidían dejar. Y mi mamá fue y recibió ese tal mono, que era una colcha con
un calentador adentro, no sé, algún jarro que tenía mi padre y alguna que otra cosa que le habían llevado. Y para nuestra sorpresa, adentro de ese mono que nadie había tocado, porque a otros presos se lo devolvían todo revuelto, el de mi padre vino intacto. Y al abrir esa colcha comenzaron a salir papeles y papeles y papeles escritos. Era un libro, era La ciudad de los naranjos. Estaba escrito en papeles de carta, como digo, porque antes venían los papeles de carta y por supuesto le llevaban a mi padre siempre, mi mamá o mis tíos le dejaban ahí en la guardia para que pudiera comunicarse con su familia. Y se ve que cuando se le acabaron los papeles de carta, porque también tenía que escribirnos, seguía escribiendo en papeles de harina y ese soporte de papel le servía a él para seguir escribiendo. Así que fue una sorpresa inmensa. Uno de mis tíos, Carlos Augusto Mercado Luna, cuyo nombre lleva el estadio de Vargas, dicho sea de paso, el tío Guto empezó a ordenar esos papeles y los fue transcribiendo en su máquina de escribir. Y así quedó la primera versión de un libro que se transformó prácticamente en un clásico de los libros de La Rioja, que es La ciudad de los naranjos. Y cuando yo me recibo de bachiller, me llega una carta ya de Sierra Chica diciéndome que no tenga odio, que sepa comprender, que bueno, en fin, una serie de conceptos cristianos. Y junto con esa carta me decía que como no tenía nada para regalarme por mi título de bachiller, me regalaba y me dedicaba ese libro que había escrito en la cárcel, que fue, es y será el más hermoso regalo que jamás haya recibido yo en mi vida. Ahora damos paso a nuestra segunda entrevista, realizada a un anónimo que vivió durante la dictadura militar. Buenas tardes. ¿Puede presentarse, por favor? A mí me dicen Chacho. ¿Cuántos años tenía en la dictadura militar? Ay, no sé, varios tengo ahora y no sé cuánto habré tenido en ese tiempo. Hoy en día tengo 85 y medio. ¿De qué trabajaba en aquella época? Y en esa época de todo un poco. Pienso que estaba trabajando en una empresa, ha sido en la represa de 20 de mayo. No. Por esa parte, ahí está el ingeniero Martínez, yo trabajaba con él. En fin, y después me fui a Catamarca a dejar las vacas que tenía con mi padre. Estaba allá un tiempito y vuelto, pero en fin, de todo. ¿Cómo era su hogar en aquel entonces? ¿Cómo era el ambiente? ¿Con quién convivía usted? Y con mi mujer. Con mi mujer y un poco de hijos, tenemos varios. ¿Cómo cuántos hijos tenía usted? Y a la fecha tenemos 8. ¿Cómo recuerda usted aquella época? Y miren, triste, mala, porque yo creo que para el país ha sido muy triste, porque todo el mundo ha sufrido. Sí. Nada más que se involucran o no se involucran en el tema. Yo no sé qué, porque yo no me involucré jamás en nada. Para mí se ha vivido como una cosa normal, que peleaban allá, peleaban acá, peleaban en la guerra, las guerrillas que se armaban entre Fuerzas Armadas y los montoneros. Eran los que peleaban, y ahí se ve por la televisión, veíamos que peleaban ahí por Tucumán, en medio de las cañas, disparaban, qué sé yo, todas esas cosas. Y bueno, una cosa triste, porque secuestros, muertes, de todo había. En su hogar puede ser de que ustedes tenían como toques de queda, ¿verdad? Cada ciertas horas por los militares. No, lo que pasa es que las Fuerzas Armadas tenían el horario bueno, pero yo no estaba en la ciudad, estaba en el campo, donde sea. El horario de las 12 de la noche, no se cruzaba nadie. Y era de respetar los horarios de queda y listo. No había problema por eso. Y si no molestaban, no te molestaba nadie. Por lo menos a mí nadie me ha molestado. ¿Y tuvo algún pariente que sufrió en la...? No, ninguno. ¿Algún conocido? No me acuerdo, pero no había ningún conocido que yo diga a fulano lo mataron o lo secuestraron en la guerra, no. Muy doloroso ha sido. Y bueno, pero a Dios gracias, se arregló un poco, en fin. Hoy siguen las acusaciones, quién tiene más culpa, quién tiene otra, bueno, ya son cosas de la justicia, ya no vale la opinión nuestra.